Babilonia ha sido en la historia de la humanidad una de las ciudades más importantes. Es una ciudad que existió hace más de 6.000 años. Estamos hablando de una cantidad de tiempo gigante y es increíble cómo hoy, es muy chévere saber, no increíble, es muy interesante saber cómo después de 6.000 años los principios que se aplicaban en ese entonces muchos todavía aplican. Y hoy me voy a referir más que todo a los principios respecto a la riqueza. El hombre más rico de Babilonia fue el libro que me acabé de leer hace ya unas semanas y les quiero contar de qué se trata. Básicamente son fábulas que cuentan historias de personas y estas historias están enfocadas más que todo en la parte financiera. Si les interesa a ustedes, si creen que la parte financiera es un aspecto importante en su vida, les va a gustar este libro y les va a gustar este video. Voy a ir rápidamente por lo más importante. Yo creo que lo más importante de este libro son las 7 leyes, las 7 reglas para adquirir dinero. La primera es empezar a engordar la billetera, que básicamente dice que del 100% de ingresos que estoy generando, usualmente es con el trabajo, del 100% de ingresos, 10% me tiene que quedar a mí. Esa plata es mía. Cuando digo es mía, es posiblemente el otro 90% usted piensa que es suyo, pero no. Ese 90% generalmente usted lo tiene que pagar en renta, comida, gastos y un montón de cosas, transporte. Esa plata no es suya. Esa plata se va y sale de su dominio. Esa plata no es suya. Ese 10% le tiene que quedar a usted y le tiene que entrar a la billetera mes tras mes y empezar a engordar la billetera con ese 10%. Importantísimo. La segunda regla es controlar los gastos. Es un concepto muy sencillo. Si usted se pone a ver, hoy en día hay gente que vive con, no sé, 3 millones de pesos al mes y hay otra gente que vive con 5 millones de pesos al mes y hay gente que vive con 10 millones de pesos al mes. La diferencia en esos gastos no tiene nada que ver con la plata, sino con las decisiones que uno toma. Estas personas deciden gastar más en sus gastos propios, entonces es la cantidad que ellos deciden gastar. Simplemente si uno se vuelve mejor controlando, va a ser mejor adquiriendo dinero. La tercera regla es hacer que el oro se multiplique. Y es ese 10% que empieza a engordarme la billetera, la idea no es tenerlo ahí simplemente haciendo nada. La idea es cogerlo de la billetera y ponerlo a producir. Hacer que ese oro empiece a producir más oro. Estamos hablando de oro porque en ese entonces la moneda era oro y plata y cobre. Y hoy en día es dinero, entonces simplemente hacer que el dinero trabaje para mí y se multiplique y empiece a generar más dinero. Esa es la tercera regla. La cuarta regla, guardar los tesoros que yo tengo de la pérdida, y es simplemente no tomar decisiones que puedan hacer que yo pierda mi riqueza. Y eso se relaciona con muchas cosas, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. La regla número 5 es hacer del lugar donde vivo una inversión que genere utilidades. Y una de las mejores maneras de hacer eso es simplemente tener una vivienda propia. Si yo no tengo los medios para comprarla y hoy estoy arrendando, lo más inteligente que puedo hacer para empezar a generar riqueza, según el libro, es buscar la manera de adquirir un crédito, comprar la casa y en vez de pagar renta, usar ese dinero para pagar la deuda. ¿Cuál es la diferencia? La renta la voy a seguir pagando por siempre y nunca, pues eso no me va a dejar nada más que la vivienda que me da hoy en día. El crédito de vivienda algún día lo voy a terminar de pagar y desde ese entonces ya la propiedad es mía y además me estoy ahorrando esa plata. La regla número 6 es asegurarse un ingreso a futuro. Y él habla de que pues, mientras estamos jóvenes podemos trabajar y podemos generar un ingreso, pero es muy importante asegurar que yo tenga un ingreso para cuando no pueda trabajar, para cuando me quiera retirar, para cuando esté mayor y no pueda generar estos ingresos. Es importante desde ahora asegurar que para ese tiempo yo tenga un ingreso fijo. Y la última regla es incrementar mi habilidad para generar ingresos. Y lo que he aprendido en todo este tiempo es básicamente esto: mi capacidad de generar ingresos está directamente relacionada a la cantidad de valor que yo le doy al mercado. Y ese valor generalmente se relaciona a mi habilidad para resolver problemas. El trabajo que yo tengo simplemente es voy todos los días a resolver problemas, a resolver lo que es un problema para alguien. Entonces, si quiero generar más ingresos, debo generar más valor al mercado. ¿Cómo genero más valor? De dos formas. Lo primero es empezar a solucionar problemas más difíciles.
así la calidad del valor que estoy generando es mucho mayor y eso hace que el ingreso aumente. Y la segunda forma es generar más fuentes de ingresos, o sea, generar ingresos de diferentes maneras. Entonces, obviamente, a mayor fuentes de ingresos, mayor cantidad de ingresos voy a tener. Son las dos maneras que hay. Esas son las 7 reglas que el hombre más rico de Babilonia ponía en práctica y eso fue lo que lo llevó a tener esos resultados. Hay otra cosa muy importante también, que son las 5 reglas del oro o las 5 leyes del oro, que básicamente hablan de 5 cosas. La primera es las personas que estén haciendo engordar su billetera, o sea, las personas que estén guardando ese 10%, el dinero, el oro va a fluir más hacia ellos. Básicamente es dinero atrae dinero. Entre más gordita sea mi billetera, el dinero más empieza a fluir en mi vida. Es una ley de la naturaleza. La segunda es, déjenme las encuentro acá. La segunda es que al dinero o al oro le gusta trabajar diligentemente para la persona que lo pone a trabajar en cosas que generen utilidades. Por ejemplo, básicamente lo que traduce eso es: si yo invierto bien el dinero, ese dinero va a trabajar bien para mí y me va a generar más dinero. Y al dinero le gusta eso, entonces posiblemente la cantidad de dinero que va a fluir hacia mi vida gracias a esas inversiones va a ser mayor. La tercera es proteger el oro de una manera en que, si lo voy a invertir, use el consejo de personas que sepan cómo administrarlo, de personas sabias en cuanto a la parte de finanzas, de personas que sepan cómo manejar el dinero. Eso es muy importante y eso es lo que les decía ahorita. En vez de invertir en algo que yo no sé, y eso tiene que ver con la regla 4, que se la voy a leer de una vez, y es que el oro huye de las personas que lo invierten en cosas que no saben de lo que están haciendo. Y entonces esas dos se relacionan y tiene que ver con las 7 reglas que hablamos antes, y es cuidarlo y no invertirlo en cosas que yo no conozco, porque posiblemente el riesgo de perderlo va a ser muy alto. Entonces eso tampoco quiere decir que no lo vaya a invertir. Entonces la idea es buscar gente que ya sepa cómo hacerlo, gente que conozca bien y que me pueda servir de guía para poder invertirlo. Entonces así es como son las leyes 3 y 4 del oro. Y la última ley es que el dinero huye, el dinero vuela de la vida de las personas que lo usan para buscar utilidades ridículas, en cantidades ridículas, y también en cosas que no son legales o no son decentes. Por ejemplo, un caso interesante es el caso de DMG, la pirámide en Colombia, que simplemente la gente le estaba llevando plata y en 3 meses volvían y tenían 10 veces, y obviamente esa cantidad de utilidades no es normal para el mercado, y ya sabemos lo que pasó con eso. Esas son las 5 leyes del oro, muy importante. Entonces son 7 reglas para adquirir dinero, las 5 leyes naturales del oro. Y tiene otras cosas muy interesantes, historias de personas que fueron esclavos, compraron su libertad y fueron exitosas financieramente y respetadas en la sociedad. También habla de la diosa de la suerte, y dice que la diosa de la suerte le favorece a las personas que toman acción, no a las personas que se quedan esperando a que la diosa les ayude. La suerte favorece al que toma acción, muy importante. Y hay muchas otras historias chéveres que te enseñan mucho. Entonces, también, por ejemplo, como personas que crecen con dinero no saben realmente estas leyes, y por eso muchas veces cuando son mayores pierden ese dinero. O por ejemplo, la gente que se gana la lotería, ese dinero les llega de una manera en que ellos no saben cómo sostenerlo, cómo mantenerlo, cómo ponerlo a reproducirse, y por eso muchas veces la gente que se gana la lotería en cuestión de 2 años están inclusive peor de como estaban antes. El hombre más rico de Babilonia se lo recomiendo a todo el mundo, siempre y cuando estén interesados en temas de finanzas, siempre y cuando estén interesados en mejorar sus finanzas a nivel personal en su vida. Eso es todo. Recuerden siempre, sean extraordinarios, sigan creciendo constantemente, que todo depende de ustedes, y disfrútense el viaje. Chao.